Conviene recordar que los milagros que sigue haciendo Dios, siempre son hechos históricos, pero que tienen un mensaje. De hecho, la palabra milagro se debería decir signo. El milagro es una señal, un signo, un símbolo, si se quiere. Es un hecho real, pero también tiene un mensaje. Y normalmente el mensaje está relacionado con el acontecimiento. Es decir, la enseñanza está relacionada con el milagro. Si el Señor está dando la vista a un ciego, tiene una enseñanza distinta de si está dando el oído a un sordo, o de si está quitando la parálisis a un paralítico, o de si está resucitando a un muerto, por poner ejemplos. Es decir, dar la vista al ciego es un milagro, es una curación, pero que tiene una enseñanza concreta, relacionada con ese milagro. ¿Cuál es la enseñanza? Me parece que es evidente, es fácil de entender. Alguien que no ve y que al recuperar la vista tiene posibilidades, porque ve, de no hacerse daño. Cuando no ves, te pegas muchos tropiezos, te puedes caer en un agujero, o de no hacer daño a otros, porque tú puedes ir sin ver y puedes atropellar a alguien. Te haces daño, haces daño. Naturalmente que una persona que ve puede hacerse daño y puede hacer daño a otro. Pues sí, es cierto. Pero si ves, tienes más posibilidades de no hacer daño y de no hacerte daño. Esta es la enseñanza. Bien. Vivimos en una época tan absurda que por primera vez en la historia de la humanidad, y son muchísimos miles de años, mucho antes de Jesucristo ya existían los hombres, por primera vez en la historia de la humanidad se ensalza, se admira, se envidia la ceguera. La gente quiere ser ciega. ¿Por qué? Porque no quiere ver la realidad, porque la realidad, su realidad, le molesta. Prefiere decir, en el tema moral, también en el tema de conocer la realidad, prefiere decir esto no existe o esto no está mal. Y así, de esa forma, se queda con la conciencia tranquila. Siempre recuerdo algo que una vez leí del Papa Benedicto cuando era un estudiante. No sé si sabéis, pongo que sí, que el Papa Benedicto le tocó la Segunda Guerra Mundial y reclutaron, los nazis reclutaron a los adolescentes para ir a la guerra. Eso también lo hicieron, por ejemplo, en España los comunistas. Llevaban a los niños a la guerra. 14, 15 años los llevaban a la guerra. Por supuesto, era una masacre. Les daba igual. Bueno, pues entonces el jovencito Joseph Ratzinger le reclutaron los nazis. Después, algunos malvados, cuando fue nombrado papa, dijo, tiene un pasado nazi. Tiene un pasado nazi. Llegaban a los pueblos, cogían a los niños con una pistola y o iban a la guerra o los fusilaban. Ese era el pasado nazi que tenía el Papa Benedicto. Bueno, le llevaron a la guerra. Él, afortunadamente, no llegó a entrar en combate. Después de eso, quizá ya antes, pero en fin, después de eso, cuando ya vino la paz, una paz terrible para Alemania, para toda Europa. Después de eso, él entró en el seminario y cuenta que, estando en el seminario, tenía un profesor, y este profesor decía que, estoy hablando de los años 40, la guerra terminó en el año 43, bueno, es decir, el centro del siglo XX. Este profesor decía que lo mejor, la manera más segura de ir al cielo era ser un amoral. Amoral, no sé si sabéis lo que significa la palabra amoral, uno que no tiene moral. Mientras que el inmoral, una persona inmoral, es alguien que sabe lo que está mal y lo hace el mal, es un inmoral. Sabe que robar es malo y roba. Bueno, el amoral no sabe distinguir el bien del mal, no sabe que robar está mal, roba con la conciencia tranquila. Bueno, la persona moral es la persona que sabe que robar está mal y no roba. Moral, inmoral y amoral. No tiene criterio. Roba, mata, miente, engaña y no es consciente de que eso está mal. Pues bien, aquel profesor, dice Joseph Ratzinger, cuando habla de su historia y de su juventud, aquel profesor sostenía que los amorales iban todos al cielo, que por tanto el camino más seguro para ir al cielo era la amoralidad y que, como consecuencia, la Iglesia hacía un enorme daño enseñando normas morales.
Naturalmente el primer daño lo hizo Jesucristo, que Jesucristo y desde entonces la Iglesia hacía muy mal enseñando a la gente a distinguir el bien del mal. Porque si tú no sabes que engañar a tu esposa está mal, la engañas y piensas que eres un gran marido. Si tú no sabes que robar el dinero público está mal, eres un político corrupto y piensas que eres digno de una medalla. Si tú no sabes que saltarte un semáforo en rojo está mal, te lo saltas, atropellas a una ancianita que está cruzando y dices, la ancianita tiene la culpa, que no se hubiera puesto en mitad de la calle. Es decir, el camino, cuenta el joven Ratzinger de su historia, dice, el camino para ir al cielo, para aquel profesor, era la amoralidad. Atropella, roba, mata, engaña, pero no comete pecado, porque como no sabe distinguir, es curioso que esto ocurría, pienso, 45, el año 50, es una radiografía de nuestra época. Hoy los jóvenes y muchos adultos viven esto. Y cuando alguien les dice, oye, que esto está mal, se enfadan muchísimo, le insultan, le agreden, a veces físicamente. ¿Por qué? Porque consideran que te estás inmiscuyendo en su vida y que les estás amargando la vida, que ellos lo que quieren es ser amorales, ellos lo que quieren es hacer lo que les apetece y que nadie les fastidie el placer diciendo, esto no lo puedes hacer, pero tú no te das cuenta de la barbaridad que estás cometiendo. Esa persona que educa es una persona mala. Hoy el que educa es malo y el que no tiene criterio moral ninguno es el bueno. Repito, año 45, año 2017. Pero Ratzinger, que era muy listo ya entonces, porque esto sinceramente se nace con ello, Ratzinger dice que acababa de pasar la Guerra Mundial y que entonces, escuchando al profesor, decía, hombre, según esto, Hitler, que hacía muy poco había muerto en el búnker de Berlín y que había destruido Europa entera, se calcula que 40 y tantos millones de muertos, no solo él, pero él de forma especial, él, Stalin y el emperador aquel de Japón, bueno, que Hitler era un santo. Claro, si Hitler hizo lo que hizo sin tener conciencia de culpa, entonces era un santo. Y Stalin, que entonces todavía estaba vivo en ese momento y estaba llenando los campos de concentración de Siberia de disidentes, Stalin era un santo. Y entonces el joven Ratzinger dijo, esto es absurdo. Este planteamiento es absurdo porque en ese caso el santo es el que hace el mal y sin embargo no tiene conciencia de que obra el mal. Aquí tiene que haber algún problema. Y él dice que descubrió cuál era el problema leyendo a Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás, siglo XIII-XIV, Santo Tomás, leyendo a su vez a Aristóteles, dice, la realidad es la que manda. La realidad existe. No existe mi realidad, sino la realidad. O dicho de otra forma, si fumar es malo, si fumar te destroza los pulmones, si fumar te va a dar un cáncer, aunque tú digas que fumar es estupendo o que fumar es indiferente, te viene el cáncer. O sea, si robar es malo, aunque tú digas que robar es bueno, robar es malo para el otro, al que es robado, y también para el ladrón. Si engañar a tu esposa es malo, o a tu marido, aunque tú digas que no pasa nada, resulta que el día que tu mujer se entera se rompe tu familia. Y tú además estás mal. Y así el resto de los ejemplos. Es decir, vivimos en un mundo que se niega a reconocer la realidad y que por eso no entiende el valor de la verdad. Pero la realidad es muy tozuda, es pesadísima, insiste en hacerse presente. Hace muchos años tuve un amigo que entonces era cardenal colombiano, murió ya, cardenal López Trujillo. Y yo era un joven periodista, estaba empezando, ya era cura, pero en fin, empezaba a hacer cosas y a pelearme con mucha gente. Bueno, y él también se peleaba mucho, con mucha gente y nos hicimos buenos amigos. Y el cardenal López Trujillo me dijo un día, estando en Roma, me dijo, mira, no olvides esto. No lo olvides, porque a mí me lo dijo un viejo cardenal y no lo he olvidado nunca. No olvides esto.
Dios perdona siempre. El hombre a veces. La realidad no perdona nunca. ¿Por qué? Porque la realidad no es persona, no puede perdonar. Si te emborrachas, tu hígado no te va a perdonar. Si fumas, tu pulmón no te va a perdonar. No puede perdonar. Tu mujer, si la engañas, quizá te perdone. Y quizá Dios seguro te perdona si pides perdón. Pero la realidad no, nunca. ¿Por qué os cuento toda esta historia? Porque vivimos en un mundo absurdo. Lo que a todos nos debería interesar es conocer la verdad. Es lo que han hecho los hombres desde miles de años antes de Jesucristo. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad sobre la naturaleza? El mundo es redondo, el mundo es cuadrado, hay 4 elefantes colocados en cada esquina sosteniéndolo. ¿Cuál es la verdad sobre la naturaleza? ¿Cuál es la verdad sobre el ser humano? ¿Es hombre, es mujer, es una mezcla, es un mix, es hoy una cosa y mañana la contraria? ¿Cuál es la verdad sobre el bien y el mal? Esto es lo que nos interesa y es lo que a los hombres les ha interesado siempre. Jesucristo, Dios y hombre, decía: la verdad os hará libres. Y nosotros decimos: la ignorancia nos hará felices, pero la realidad existe, aunque no queramos verla. Demos gracias a Dios, porque la Iglesia nos transmite la verdad. Y pidamos y exijamos a la Iglesia que nos diga la verdad, con misericordia. Con misericordia siempre, pero que nos diga la verdad. La verdad con caridad y la caridad con verdad. De pie, por favor.